Bienvenido de nuevo al canal. ¿Quieres saber cuáles son las acciones con más potencial de crecimiento para el año 2026? Hoy te traigo 3 principales selecciones. Y atención, porque una de ellas ni siquiera es una acción. Vamos a hablar de empresas que no solo crecen, sino que lideran tendencias globales: inteligencia artificial, streaming y tecnología pura. Hablaremos de Nvidia, de Netflix, que acaba de anunciar una división de acciones histórica, y de una forma inteligente de invertir en cientos de compañías tecnológicas sin tener que elegir solo una. Quédate hasta el final porque te voy a contar por qué cada una tiene un caso de crecimiento sólido, los riesgos que debes tener en cuenta y cómo posicionarte de cara a 2026. Empecemos. La primera es Nvidia. Si hay una empresa que está marcando la nueva era tecnológica, esa es Nvidia. En su segundo trimestre fiscal, los ingresos se dispararon un 56% interanual, impulsados por la demanda brutal de chips para centros de datos, donde se alojan los modelos de inteligencia artificial de compañías como OpenAI, Google y Meta. Nvidia ya rompió un récord histórico. Se convirtió en la primera empresa del mundo en alcanzar una valoración de $5 billones, superando incluso a gigantes tradicionales como Amazon o Alphabet. Para ponerlo en contexto, si Nvidia fuera un país, su valor de mercado estaría entre las 10 economías más grandes del planeta. ¿Por qué Nvidia sigue siendo una acción de crecimiento para el año 2026? Primero, por la demanda insaciable de inteligencia artificial. Cada nuevo modelo de la IA necesita miles de GPU y Nvidia controla más del 80% del mercado de chips para entrenamiento de la IA. Segundo, por su modelo de negocio expansivo. Ya no solo vende hardware, sino también software, servicios en la nube y plataformas completas para inteligencia artificial corporativa. Tercero, por su ecosistema cerrado. Al igual que Apple, Nvidia ha construido un entorno difícil de replicar. Su combinación de chips, drivers, software CUDA y servicios crea una barrera de entrada altísima. Y cuarto, por sus márgenes de beneficio. En los últimos trimestres su margen operativo ha superado el 50%, algo casi imposible en el sector tecnológico. Pero como siempre hay riesgos. El primero es su dependencia extrema de la inteligencia artificial. Si la demanda de centros de datos se desacelera o competidores como AMD o Intel logran productos equivalentes, el crecimiento podría enfriarse. El segundo, la valoración. Con una relación precio-beneficio que ronda los 50, Nvidia ya descuenta gran parte de su éxito. Y el tercero, las restricciones geopolíticas. Las limitaciones de exportación de chips avanzados a China podrían impactar parte de sus ventas internacionales. Aún así, Nvidia no solo es una acción de crecimiento, es la base de toda la revolución de la inteligencia artificial. Si la tendencia continúa, para 2026 podría expandirse aún más hacia nuevas áreas como la computación acelerada, los autos autónomos y la salud digital. Por eso, Nvidia sigue siendo una pieza fundamental en una cartera de crecimiento a largo plazo. Pasemos ahora a la segunda, Netflix. Muchos piensan que Netflix ya no puede crecer más, pero las cifras cuentan otra historia. En su tercer trimestre los ingresos aumentaron un 17% interanual y la empresa sigue ganando terreno en el tiempo de visualización televisiva en Estados Unidos. De hecho, Netflix representa más del 8% del tiempo total de televisión en ese país, superando a gigantes como Disney Plus o Amazon Prime Video. Y hay noticia clave. Netflix anunció una división de acciones de 10-1. Eso significa que cada acción actual se dividirá en 10, reduciendo su precio unitario y haciéndola más accesible para inversores minoristas. ¿Por qué esto importa? Una división de acciones no cambia el valor total de la compañía, pero puede aumentar la demanda porque el precio por acción se vuelve más asequible. Por ejemplo, si hoy una acción vale $1,000, después del split costará 100, pero tendrá 10 acciones en lugar de una. Eso mejora la liquidez y atrae a nuevos inversores, especialmente a los pequeños. En muchos casos, después de un split, las acciones suelen tener impulso alcista por esa demanda adicional. Hablemos del crecimiento de Netflix. La empresa ha crecido un promedio del 26% anual en beneficios durante la última década, una hazaña impresionante para una empresa ya madura. Ha pasado de ser un simple proveedor de streaming a un ecosistema de entretenimiento global. Produce contenido,
tiene licencias, videojuegos e incluso explora formatos interactivos. Además, con su nuevo plan con anuncios, Netflix está diversificando ingresos y mejorando márgenes. Esa estrategia le ha permitido llegar a usuarios sensibles al precio y al mismo tiempo obtener ingresos publicitarios adicionales. Pero también hay riesgos importantes. Primero es la competencia. Disney Plus, Amazon Prime, Max, Apple TV y otros siguen presionando el crecimiento de suscriptores y los márgenes. Segundo, los costos de contenido. Producir series y películas exclusivas es cada vez más caro y no todos los proyectos son rentables. Y tercero, la valoración. Actualmente las acciones de Netflix cotizan con una relación precio-ventas de 10,9, muy por encima de su promedio de 5 años, que era 6,6, y una relación precio-beneficio futuro de aproximadamente 34. Eso significa que hay mucha expectativa positiva incorporada en el precio. Entonces, ¿qué hacer? Si crees en el largo plazo de Netflix, la estrategia ideal es comprar gradualmente por partes, aprovechando posibles caídas del mercado. Netflix sigue siendo una historia sólida de crecimiento, pero requiere paciencia y visión a varios años. Y llegamos a la tercera elección, que no es una acción. El Vanguard Information Technology ETF. Este fondo cotizando en bolsa o ETF te permite invertir en más de 300 compañías tecnológicas líderes del mundo. En los últimos 15 años ha promediado un rendimiento anual de 20% con participaciones como Nvidia, Apple, Microsoft, Broadcom y Visa. En otras palabras, con una sola inversión accedes a todo el ecosistema tecnológico más fuerte del planeta. Las ventajas son claras. Primero, la diversificación. No tienes que elegir qué acción tecnológica comprar, porque el fondo ya las incluye todas. Segundo, menor riesgo individual. Si una empresa cae, las demás compensan parte del impacto. Tercero, bajas comisiones. El ratio de gastos del ETF ronda apenas 0,10% anual, mucho más bajo que cualquier fondo gestionado activamente. Y cuarto, exposición a tendencias estructurales, inteligencia artificial, semiconductores, software, pagos digitales y computación en la nube. Por supuesto, no todo es perfecto. El principal riesgo es la volatilidad. Si el sector tecnológico corrige, el ETF también caerá. Además, está muy concentrado. Más del 45% de su peso está en Apple, Microsoft y Nvidia. Aún así, para quienes buscan crecimiento con menor riesgo individual, el Vanguard Technology es una excelente puerta de entrada al sector. Y si eres más conservador, puedes mirar el Invesco SP500, que da el mismo peso a cada una de las 500 acciones del índice, reduciendo la dependencia de las grandes tecnológicas. Y llegamos a la reflexión final. Invertir en acciones de crecimiento no es para todos los perfiles. Las subidas pueden ser muy fuertes, pero las caídas también. Sin embargo, para quienes tienen paciencia, un horizonte de varios años y entienden la volatilidad, estas tres opciones, Nvidia, Netflix y el ETF, representan una exposición sólida a las grandes tendencias del futuro. La inteligencia artificial, el streaming global y la innovación tecnológica no son modas pasajeras, son motores que seguirán impulsando la economía durante la próxima década. Por eso, si estás construyendo tu portafolio para el año que viene, quizá este sea el momento de prepararte, diversificar y aprovechar el poder del crecimiento. ¿Y tú, cuál crees que será la acción de más crecimiento para el año 2026? ¿Te subirás al tren de Nvidia o prefieres algo más diversificado? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el análisis, dale like, suscríbete a Simple Finanzas para más contenido sobre inversión inteligente y análisis de compañías reales. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Hasta la próxima.